Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Cerramos la semana, 23 de agosto de 2024, 137 muertos por esto del dengue. Hoy se inicia el Día D en Honduras, una campaña que busca bajar los altos índices de dengue en todo el territorio nacional. Mis invitados es esta mañana el doctor Henry Andino, epidemiólogo. Doctor, buenos días. Buenos días, gracias Raúl. Creo que es oportuno, pareciera que la gente se cansa de que estemos hablando de dengue, pero la situación nacional nos da la razón de que esta debe ser una conversación que debemos de tener bastantes veces para poder entender a la gente y ayudarle a comprender cuál es el riesgo que estamos corriendo con una enfermedad como esta, que en el 90% de los casos puede transitar sin problemas, pero hay un 10% que puede ser mortal. Gracias. La exministra de Salud, la doctora Elsa Palou, ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Doctora, buenos días. Saludarlo. Me parece también muy oportuno el programa del día de hoy, cuando estamos en las actividades del día D. Es un día bastante importante que puede ayudarnos a disminuir la cantidad de casos de dengue que está reportando nuestro país, que en realidad sí podemos acercarnos a empeorar los datos del 2019. Entonces me parece un programa importante y oportuno en este momento para poder ayudar a la población a combatir esta enfermedad del dengue. Gracias, doctora. El doctor Lorenzo Pavón es el jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud Pública. Doctor Pavón. Hola, buenos días. Gracias, licenciado Raúl, por la oportunidad que nos dan siempre de venir aquí a presentar, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Salud y dirigirnos al pueblo, ¿verdad? Como dice el doctor Andino, ¿verdad? Pareciera que la población pues no hace caso, ¿verdad? No quiere ni participar en estas acciones. Y ojalá que hoy se sumen, ¿verdad?, a este gran día D, que es a nivel nacional. Lo hemos venido preparando, no es fácil, ¿verdad?, venir preparando un día D con la intersectorialidad, con todos los organismos de cooperación, con todas las instituciones del Estado que son vinculantes a la salud. Y esperemos que hoy pues sea un mega operativo a nivel nacional con participación ciudadana, que es lo que más estamos esperando. Gracias. Está con nosotros el jefe del Departamento de Servicios del segundo nivel de atención, el doctor Raúl O'Connor también. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Realmente el día de hoy pues queremos seguir haciendo esa campaña de concientización a la población y recalcar que no tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud llegue a las casas, sino que estas son actividades que se tienen que estar realizando semana tras semana, coordinadas dentro de sus patronatos en cada barrio y colonia. Gracias. El médico pediatra, el doctor Darío Zúñiga, también con nosotros. Doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí para poder platicar de esto que ya nos está preocupando mucho. Realmente es una epidemia sin precedentes, la que tenemos. Ya en el 2017 creo que habíamos tenido una, de 2019, donde se alcanzaron estas cifras, que son bastante alarmantes y que pues el comportamiento de la enfermedad en los niños está bien interesante. Sí, me decía el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, que la gente no hace caso, ¿no? Así es, ¿verdad? Nosotros hemos estado yendo a campo, ¿verdad? Casi en todos los departamentos de Honduras, ¿verdad? Pero la gente le gusta acumular llantas. Es increíble esa mística que tiene la población hondureña de acumular llantas que no las usan en realidad, ¿verdad? Que lo único que sirven pues son para criaderos de zancudo, como también acumulan latas y botellas, y realmente me da pena hasta decirlo, ¿verdad? Pero es un chiquero que hemos encontrado no solo en las colonias periurbanas, es decir, aquellas colonias que están en desarrollo urbanístico, es donde más problemas hemos encontrado, y hemos encontrado esas situaciones. Traemos algunas fotografías, ¿verdad?, donde son impactantes realmente todas estas situaciones, ¿verdad? La situación es que las personas no son aseadas, y el dengue es una enfermedad de aseo. El dengue usted no lo va a encontrar en el mall, es muy difícil. O sea, el dengue se transmite intradomiciliario, o sea, adentro de la casa. Ahí está esa mascota que los hondureños hemos adoptado
para la propagación de la enfermedad. Sí, me dice Valeria Rojas, buenos días. El Hospital Escuela reporta 2 nuevos fallecimientos por dengue, sumarían 139. Lamentable. Con estos 2 serían 139. Doctor O'Connor, ¿en edades de qué corresponden estas muertes? Bueno, hay que aclarar que son 137, de las cuales todavía algunas están en un proceso de investigación, ya que no están certificadas. Pero la ministra lo dijo ya públicamente. Sí, pero todavía estamos en esa certificación al menos de algunos 20 fallecimientos que clínicamente fueron dengue, pero que todavía hace falta ese reporte por parte de los hospitales para poder realmente certificarlos y poder realmente meterlos oficialmente a la base de datos. Realmente sí, la situación en el sistema hospitalario vemos cómo ha aumentado en algunos de nuestros hospitales. Hospital Escuela en las últimas semanas sí hemos visto una disminución, pero aún así están todavía continuando estos pacientes que no solo llegan en la edad pediátrica, también estamos viendo fallecimientos, y es algo interesante, en la población económicamente activa. Estamos viendo adolescentes y adultos jóvenes que también están falleciendo. Dentro de los análisis que se han hecho por parte de los comités de mortalidad, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los fallecimientos es porque llegaron tal vez en una etapa tardía, que cuando realmente el paciente ya llega al centro hospitalario, ya llega con signos de alarma o ya llega con un dengue grave o con un choque irreversible, y esto hace un poco más complicado el manejo. Entonces realmente estamos enfrentándonos contra un brote, donde viene un brote 2019 anteriormente, tuvimos muchas personas que estuvieron expuestas al virus y que en esta ocasión están presentando su tercera o cuarta exposición, y esto los vuelve aún más susceptibles a desarrollar un dengue grave y a llevarlos al fallecimiento. La población que más se ha estado falleciendo es de 20 a 29 años de edad, y esto corresponde más a las mujeres, para apoyar aquí al doctor, y es porque usted dirá, ¿por qué están muriendo más mujeres que hombres? Pues esta situación es porque las mujeres se quedan en casa, el vector está en la casa, ¿verdad? Entonces son ellas las que más se están infectando y son las que más están pues están con esta tendencia de fallecer. Es de reconocer que nosotros, Comunidad de Vigilancia de la Salud, hemos identificado el serotipo número 3, que antes no circulaba, solo circulaba el número 2, el 1 y el 4, y el que nos está causando mayor enfermedad en la población es el DEN3, y también nos está causando mayor número de muertos, es decir, la letalidad. Y de este, pues, ya tenemos la familia del DEN3, ¿verdad? Que lo hemos analizado por medio de la secuenciación genómica, que nos ha permitido identificar aún ya la familia del DEN3. Son menores de edad, una niña de 12 y otra niña de 15, las que han muerto en el Hospital Escuela. Doctora Palau, sus consideraciones de esto del dengue y lo que lastimosamente al parecer seguimos sin hacer caso los hondureños, doctora. Bueno, mire, a mí me parece importante decir que además de lo que se ha mencionado hasta ahora, es cierto, el acúmulo de llantas y de objetos que pueden tener agua y ser criaderos de zancudo, eso es una realidad, pero el dengue también tiene determinantes sociales. Por ejemplo, en lugares donde no hay disposición adecuada de agua potable y hay colonias donde el agua llega una vez cada 2, 3 semanas, dependiendo estamos en verano o en invierno, la gente entonces por lógica tiende a acumular agua en toneles, en cualquier tipo de recipiente. Y ese va a ser un lugar ideal para un criadero de zancudos si no se le trata de la manera adecuada, si no se tapa, si no ponemos BTI, pero entonces tenemos que educar a la población para qué es lo que tiene que hacer. Dengue también lo vamos a ver en ciudades donde no hay una deposición adecuada de basuras, y también lo vamos a ver en ciudades con crecimiento urbano desordenado. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estas determinantes sociales de dengue. Además que la población tiene que entender que la Secretaría no le va a ir a barrer su casa, ni le va a ir a botar su basura, ni le va a ir a lavar su pila.
pero no podemos pensar que toda la culpa es de la población. No, tenemos también situaciones sociales que promueven la presencia y permanencia de dengue. Y la otra cosa, en sitios donde tenemos hacinamiento y donde los hábitos de higiene no son los mejores, pero pueden que no sean los mejores porque la gente no tiene la educación necesaria para hacerlo o porque no tiene ni el agua suficiente ni los insumos suficientes para poder hacerlo. Entonces me parece que hay una mezcla de todo eso. Y además es importante ver lo de los serotipos de dengue, ¿verdad? Tenemos 4 serotipos, es cierto, en Asia ya se ha reportado un quinto, pero ha sido más que todo en simios, no en humanos todavía. En humanos son 4 serotipos y en Honduras la realidad tenemos circulando los 4 serotipos. Yo les envié una diapositiva donde hay un mapa de Honduras que muestra la circulación de los 4 serotipos y sí, por los mismos datos que da la Secretaría de Salud, entendemos que el serotipo 3 es uno de los más frecuentes en este momento durante esta epidemia. Recordemos también que el dengue es una enfermedad episódica. Nosotros tenemos cada 3 o cada 5 años, estamos teniendo ciclos de epidémicos de dengue. El anterior fue el 2019. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jamás bajar la guardia en dengue. Siempre estar educando a la población con respecto a la destrucción de los criaderos. Siempre estar viendo la disposición de agua, porque ya sabemos que en épocas donde interviene incluso el problema del cambio climático, en años en donde estamos teniendo, por ejemplo, mayor cantidad de lluvias, puede haber mayor eclosión de larvas y mayor cantidad de zancudos, el Aedes aegypti, que es el agente transmisor, ¿verdad?, del dengue. Esto es importante que lo sepamos. Aquí en esta primera diapositiva que les mandé, nos dice cuál es la situación en los 5 años, los últimos 5 años, con dengue en las Américas, en América del Norte, del Centro y América del Sur. En rojo es el año 2024, en azul es 2023 y en amarillo los últimos 5 años. Ahí vemos claramente cómo en todo el continente americano estamos viendo este aumento de casos de dengue en este año. En la siguiente diapositiva tenemos, esta es la situación en Centroamérica y México. Igual en rojo es este año, en azul el año pasado y en amarillo los últimos 5 años. En la siguiente vamos a ver la situación que OPS reportaba para Honduras ya en la semana 21 de este año. La que sigue, por favor. Ahí vemos, miremos Honduras, en rojo los casos del 2024, en azul 2023 y en amarillo el promedio de los últimos 5 años. Claramente aquí miramos cómo va un incremento el año epidémico que tenemos ahorita en el 2024. Incluso desde las últimas semanas del 2023 se veía este incremento de casos y desde ese momento se tenía que haber reforzado todas las actividades de destrucción de criaderos y las actividades de educación a la población. Hay otra diapositiva que les trajimos. Si pudiéramos ver la siguiente, por favor. Aquí es lo que estábamos hablando. En las barras verdes están los casos de dengue que tuvimos el año pasado, el 2023. Ustedes miran cómo las últimas semanas al lado derecho de la pantalla, las barras están más grandes. Había más casos, ya era notorio el incremento de casos. Casi desde mitad de año empezamos a ver del año pasado cómo esto empezaba a aumentar. Y la línea roja es este año, ¿verdad? Entonces, todos los años hay que tener actividades que involucren a toda la colectividad, no solo al Ministerio de Salud, a las alcaldías, al SANA, a todos los sitios que tienen que ver con la población, involucrarlos
en destrucción de criaderos, involucrarlos en educación hacia dengue. Porque aquí ya mirábamos que el 2024 iba a ser un año complicado, casi desde mediados del 2023. La siguiente diapositiva, por favor, si la pudiéramos ver. Creo que es el mapa de Honduras. Aquí lo tenemos. En donde está en amarillo es el DEN 4, azul DEN 1, verde DEN 2, amarillo DEN 3, rojo DEN 4. Entonces ustedes ven que hay departamentos en donde están todos los colores. Francisco Morazán, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de eso. En Cortés tenemos 3 de estos colores, en Lloro también, en Atlántida, los departamentos que mencionó la señora ministra el día de hoy. ¿Y por qué es importante lo que hablábamos del DEN 3? Porque hacía como 4 años o un poco más, si mal no recuerdo, no teníamos circulando DEN 3 en el país. Los niños que nacieron durante ese lapso de tiempo son niños que no tienen anticuerpos contra DEN 3. Y ahorita que lo tenemos circulando, los picos zancudo que tiene un virus de dengue, el DEN 3, eso va a ser un cuadro clínico que puede ser muy severo para estos niños, que los puede llevar a mortalidad. Y ahí ven ustedes en el recuadro azul que está en la parte izquierda inferior, marcado en rojo DEN 3. DEN 3 hasta ese momento era cerca del 91% de las muestras aisladas. Estábamos con DEN 3. Entonces, es como una conjunción de factores. Este año el cambio climático nos está dando duro. Tenemos mayor cantidad de lluvias. Desde el año pasado empezamos a ver el aumento de casos. Tenemos circulando los 4 serotipos. Ha aumentado el serotipo 3, que era uno de los que no mirábamos circulando tan fuertemente en los últimos años. Tenemos más población susceptible. Todos los que nacieron en estos últimos 4 o 5 años, más toda la población que no había estado expuesta a DEN 3. Y luego todas las determinantes sociales, todos sabemos, las ciudades donde hay más dengue son ciudades que tienen también problemas en la distribución de aguas. Y en la última diapositiva sobre dengue que les tenía, esto es lo que la OMS dice que se debe hacer en dengue, que debe haber una gestión en donde se involucran todos los actores de las sociales. Y tenemos también los aspectos epidemiológicos, la intervención en control de vectores, la intervención en medio ambiente, la atención que le tenemos que dar al paciente, el trabajo a nivel de laboratorio, la presencia de vacunas, que hay actualmente un par de vacunas aprobadas contra dengue, y que todo esto se tiene que hacer a través de alianzas con diferentes actores sociales, que debe haber una autoevaluación, tenemos que autoevaluarnos periódicamente, a ver si lo que hicimos surtió el efecto que queríamos o no. Tenemos que hacer monitoreo, tenemos que hacer abogacía, movilización de recursos. Todos estos son los aspectos importantes que tienen que ver en qué es lo que tenemos que hacer para controlar al dengue. En un momento como en el que estamos ahorita, es muy importante seguir con el control de criaderos, pero ahorita es también igualmente importante asegurarnos que los hospitales, los centros de salud tengan los recursos suficientes para tratar a la avalancha de personas que están llegando ya enfermas con dengue. Enseñarle a la población a no automedicarse, enseñarle a la población cuáles son los signos de alarma. Toda persona que le han dicho que tiene dengue y presenta signos de alarma, eso es una urgencia y debe de asistir inmediatamente a un hospital. ¿Y cuáles son? Dolor abdominal intenso, vómitos importantes, las extremidades frías, cambios de conciencia en una persona con dengue. Esos son signos de alarma que tienen que hacer que la persona acuda inmediatamente a un hospital, porque si no, en poco tiempo podemos tener complicaciones severas. Yo diría que esto es algo así como ponernos en la situación global de dengue y en qué momento estamos ahorita. Estamos en el momento que nos toca atender a la avalancha de pacientes, pero no podemos dejar tampoco de ver el tema de la destrucción de los criaderos
Y en ese contexto, el Día D me parece una actividad muy importante para concientizar a la población. Sí. Doctor Henry Andino. Sí, bueno, compartimos mucho de lo que dice la doctora Paló. Algo que no podemos pasar de largo ni pasar la vista es el problema que tenemos con el cambio climático. El zancudo hoy día, un zancudo que duraba 60 días, hoy dura 90 días y tiene la capacidad de reproducirse más veces que lo que normalmente tenía un zancudo de los que conocimos en el 2001 y luego lo conocimos en el 2010 y luego lo conocimos en el 2019. Y esos cambios deben de llamarnos a ver que el abordaje que debemos de hacer de dengue también tiene que cambiar. Y una de las cosas que debe de cambiar es que las personas dejen de pensar que la fumigación es la alternativa más importante. La fumigación es un complemento. Lo más importante es que los que de verdad están en huevos no nazcan. Y eso es lo que no podemos controlar porque estamos en un momento donde el clima no nos ayuda. Este clima debería de ser sin lluvias y tenemos lluvias. Tenemos lluvias alternando con días secos, lo que le favorece a la misma estructura del zancudo para multiplicarse más rápido, poner más huevos y estar más activos. Es más, el zancudo que estamos viendo hoy día acá se alimenta 2 veces en el día y se alimenta en las horas que más gente hay en la casa. La gente cree que el zancudo que hace bulla en la noche es el que pica. El zancudo que hace bulla en la noche anda buscando dónde quedarse, no dónde picar. Pero en la mañana muy temprano pica y en la tarde, en la parte de las 6 de la tarde a 7 de la noche vuelve a picar. Tenemos que hacerle entender a la población con estos detalles que son sencillos de entender. Este es un zancudo doméstico, esta es una enfermedad comunitaria, no es una enfermedad hospitalaria. Y vamos a caer en la trampa de pensar de que los hospitales son la solución, cuando en realidad los hospitales no son la solución. Menos del 10% llegan a los hospitales. Y los hospitales, a pesar del tamaño que tengan, y aquí el doctor O'Connor les puede decir, es que no importa el tamaño que tengamos, la capacidad de resolver, el tamaño no es realmente importante como las medidas de prevención que se tienen que hacer antes. La situación es qué estamos haciendo para contener lo que nos está pasando. Y como bien decía la doctora Paló, hay circunstancias sociosanitarias que no nos permiten ver con claridad hacia dónde va esto. Miren, desde finales del 2023 venimos diciendo esto mismo. Tenemos un problema de dengue, está aumentando, pero por tradición no trabajamos nada de dengue hasta que viene el próximo año y estamos en las primeras lluvias y entonces trabajemos algo de dengue. Y es muy tarde, es muy tarde. El acúmulo de dengue que tenemos viene del 2019, en el 2020 no trabajamos dengue, en el 2021 no trabajamos dengue, en el 2022 medio trabajamos dengue y en el 2023 explotó lo que teníamos guardado, que fue un aumento de casos terrible. Y otra cosa que tenemos que entender, y aquí los colegas lo van a decir seguramente, es que el dengue tiene una familia que se llama Zika y chikungunya, que trabajan al mismo tiempo y que van de la mano. Y no estamos poniéndole atención al chikungunya, que está ahí y que el año pasado aumentó el número de casos como no habíamos visto antes. Este año probablemente también tengamos más casos de chikungunya. Y como bien decía el doctor O'Connor, es bueno que los comités de mortalidad lleguen hasta el verdadero fin de determinar si estas muertes fueron evitables, no evitables y qué tipo de características tenían las personas que fallecieron. Nos pasó en COVID. Había un pleito entre las funerarias y nosotros, entre decir que oficialmente cuántos muertos, ellos decían otra cantidad, y acá no hablamos de muertos. Acá deberíamos de hablar de oportunidad y deberíamos de hablar de cómo le damos un respiro a las comunidades para poder hacer este trabajo. Hoy deberíamos de entender dónde están esos criaderos, cómo eliminarlos y no estar pensando que nos vengan a fumigar y que la fumigación nos va a salvar y que dónde están las máquinas de fumigar, porque en realidad lo que nos va a salvar es que haya menos zancudos, menos posibilidad de picar y eso es que entre menos nazcan es mejor. Doctor, yo quisiera apoyar, no sé si me pueden poner la diapositiva, número 1, donde nosotros hemos tenido una secuenciación de las alertas, tanto para el sector salud
como también para la comunidad. Solo antes la que siguiente. busque, ponésela. No, no es esa, la otra. La otra. Esa es. Mire, nosotros, mucho antes que la OPS mandara la primera alerta, nosotros ya la teníamos estudiada, ¿verdad? Que detectamos, gracias al secuenciador genómico, que en Comayagua teníamos la circulación del DEN3. Eso fue el 5 de mayo, porque antes las muestras se enviaban a Panamá y regresaban 4 meses después. O sea, eso ya no es vigilancia, sino que son datos estadísticos. Sin embargo, seguimos alertando y emitimos la primera alerta epidemiológica, ¿verdad? Por la tendencia de los casos, porque de la primera fecha a la segunda fecha, nosotros esos casos ya eran casos esperados. Es decir, no se podía, estaba dentro de la normalidad de la situación de brotes encontrados a nivel nacional. Sin embargo, el 27 del 6 nosotros emitimos una alerta epidemiológica con duración de 3 meses. En la OPS emitió una alerta a nivel de las Américas el 15 del siguiente mes. O sea, nosotros nos adelantamos a la OPS emitiendo la primera alerta epidemiológica a nivel nacional. En esa alerta se dieron todas las directrices que se debería de conformar las mesas intersectoriales, trabajar con la Cruz Roja, trabajar con las ONG, con la policía, con el ejército, con las alcaldías, con los patronatos, con las iglesias, y hacer lo que hoy tenemos que ir a hacer a campo, ¿verdad? Sin embargo, pues algunas organizaciones se sumaron, otras no se sumaron a las mesas intersectoriales del dengue, ¿verdad? Y ya la segunda alerta epidemiológica que emitió la Unidad de Vigilancia de la Salud fue el 17 de septiembre, ¿verdad? Donde alertamos nuevamente a la población que debían haber intensificado las acciones. Y OPS emitió prácticamente en abril el aumento de casos. Imagínense, siempre nosotros alertamos a la población. En el 2024 sucedió lo mismo, ¿verdad? La primera alerta nosotros la emitimos en la Unidad de Vigilancia de la Salud el 9 de febrero, que íbamos a tener un aumento de casos en relación a los análisis epidemiológicos de los datos anteriores y las proyecciones que hacemos. Luego la OPS el 16 de febrero emitió esa alerta. O sea, nos adelantamos a esas alertas. Siempre emitiendo las directrices oportunas para actuar según la EGIL, que es la estrategia de gestión integrada para controlar aún más la enfermedad. Pero lastimosamente no todos se nos han unido. Esperemos, pues, ¿verdad?, que este comportamiento tanto de integración a la EGI, de todas las instituciones gubernamentales como la población, sea realmente un día ejemplar hoy como para hacer el combate de la eliminación, destrucción, modificación de criaderos. Y ahí podemos ver que la segunda alerta epidemiológica de este año, que fue emitida el 21 de mayo, con duración de 4 meses, y después la OPS el 24 emitió una alerta con el aumento de casos y circulación en las Américas de los 4 serotipos, pero nosotros ya lo habíamos detectado. Y luego el 31 de mayo, de mayo, nosotros emitimos la alerta nacional a nivel nacional para lo del dengue, y que salió publicada en la Gaceta en el 1 de junio, ya como PCM. Entonces, hemos venido trabajando sistemáticamente en las alertas, hemos venido trabajando en la organización de las mesas intersectoriales, y lo que decía la doctora Elsa Palou, no sé si pueden poner la segunda, que es la circulación del DEN3. Ahí tenemos la familia ya tipificada. Esto es trabajo de la Unidad de Vigilancia a través del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. No solo detectamos el serotipo, sino el genotipo DEN3, específicamente el linaje americano 2. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hemos llegado a la raíz del problema, y esta secuenciación que hemos hecho nos ha permitido entonces, como decía la doctora Elsa Palou, que
Es primera vez en Honduras que hacemos este tipo de estudios y de análisis, y es la primera vez que lo mostramos ante el pueblo hondureño, que hemos llegado a la raíz del serotipo 3. ¿Qué significa esto, verdad? Significa que esto nunca estaba en Honduras y que la circulación de este serotipo DEN3, genotipo 3, específicamente el linaje americano 2, es el que más se nos está trayendo problemas, porque esto antes no circulaba aquí en Honduras. Lógicamente, como dice la doctora y los compañeros aquí presentes también, estas personas que nunca se han enfermado por este serotipo y por este tipo de linaje y de una u otra forma se van a ir enfermando muchos hasta que la susceptibilidad y que algunos se van a ir recuperando, lastimosamente sí, van a ir falleciendo más personas porque tal vez la inmunidad de esta persona no está muy fuerte para que la población entienda, y se va a ir debilitando y posiblemente algunos van a seguir muriendo. Pero esto, el mensaje que nosotros queremos aquí dar es el uso del repelente a nivel de todo el núcleo de la familia, dormir bajo mosquitero, ¿verdad? Porque el zancudo pica en la mañana y pica alrededor de las 4, 5 o 7 de la noche, como decía el doctor Andino, ¿verdad? El zancudo o la zancuda del dengue no le va a venir a picar tan noche o a la 1 de la madrugada, ese es otro tipo de zancudo. Sin embargo, es importante la protección. Así como nos protegimos con COVID, con mascarillas, debemos de protegernos con repelentes y dormir bajo mosquitero. Sí, la doctora, voy ahora con el doctor Darío Zúñiga, la doctora Shady Miralda en el Hospital Escuela sobre estas 2 muertes de 2 menores. Adelante. Esta semana, pues desafortunadamente han fallecido 2 pacientes, ambas de sexo femenino, una procedente de Roatán, Islas de la Bahía, y otra procedente de la colonia Torocagua del Distrito Central. La paciente de El Pedregal, 15 años, y la paciente de Roatán, 12 años. Doctor. Sí, pues básicamente cuando hemos conocido estos datos del DEN3, hemos visto en la población pediátrica un comportamiento que llama la atención, y es que aquí es donde quiero yo llegar a lo que decían los compañeros. Durante la epidemia nos toca a los clínicos, nos toca a los médicos la enfermedad, y creo que se han tomado las acciones adecuadas. En cuanto a la sí, ellos están presentando y creo que los adultos también. Interesante porque una vez que se hagan los análisis posteriores, doctor Lorenzo, vamos a ver de que DEN3 probablemente sí produce hepatitis por dengue, sí, igual que los otros lo hacen, pero estamos viendo una relación directa de más del 95% de casos DEN3 con hepatitis en los niños, sin que esta sea lleve a insuficiencia hepática y esta pues a muerte. No obstante, vemos el número aumentado de casos de dengue en niños con dolor abdominal, como decía bien la doctora, vómitos incoercibles o más de 6 vómitos en un periodo de 2 horas, y también la falta del apetito. Entonces, edades en las que hemos visto esto, bien sea Raúl, desde 6 meses en adelante, es decir, no hay una edad específica en pediatría. Sí vemos que la edad escolar y los adolescentes se afectan un poquito más, es decir, la fase febril se prolonga un poquito más, y también la fase crítica en los niños. Como estamos en el durante, porque es importante decirlo, ya vimos las gráficas que nos mostraba la Secretaría de Salud, bien interesantes, porque creo entonces que estos son los espacios, doctor, que tenemos que utilizar para que de repente la población entera diga, bueno, ya tiraron la línea roja desde la Secretaría de Salud, desde tal fecha, entonces ya me voy a preparar, porque si hoy, 23 de agosto, estoy viendo algo que lo vimos en febrero, ¿por qué estamos discutiendo hoy cómo hacer para prevenir? Ahorita
que vemos que hay un alza de los casos. La emergencia se ha prolongado. Creo que se han contratado más personas y se ha prolongado, por ejemplo, en el Hospital María, que 2 meses más se va a tener la sala de dengue, y en los demás hospitales, entiendo yo, el Seguro Social y el Hospital Escuela también. De modo que, aterrizando un poquito, en pediatría hemos visto un aumento del número de casos y obviamente estamos en el durante, el día D, yo creo que debería ser semana o mes D, en el que otra vez las fuerzas vivas de las colonias y de los patronatos salgamos a nuestra colonia, a nuestra comunidad, a limpiar nuestro predio nosotros y a ver cómo se almacena el agua. Entendemos que el problema del agua en la capital, aunque llueve, tenemos un problema, hay un cordón urbano marginal donde compran el barril de agua a 80 lempiras, y si nosotros le decimos a la gente que bote el agua y que cada 7 esté, dígame, pues, multipliquemos 80 por 30 días, son más de 2.000 lempiras de agua, que ninguno de nosotros paga esa cantidad al SANA. Entonces yo creo que el problema social que tenemos con el agua tiene un impacto directo en lo que es el criadero de zancudo en las casas. Por supuesto que debemos salir a buscar el zancudo, sí, creo que tenemos que salir como lo hacíamos cuando estábamos en servicio social. Nosotros los médicos somos expertos en hablar en campañas de limpieza en conjunto con ejército, en conjunto con la policía, en conjunto con la alcaldía. Las fuerzas vivas siguen siendo las mismas en todas nuestras comunidades y debemos salir a hacerlo no solamente el día D, sino que yo creo que hay que prolongarlo. Ya vemos esas gráficas, son espeluznantes al momento de compartirlas. Yo creo que es importante la educación, como dice la doctora, la educación del personal que estamos en los sitios de atención primaria, en conocer en que hay algunos signos de alarma, que yo me he atrevido a decirle pre-alarma, porque hay algunos niños que tienen los pies un poquito fríos, que dejaron de comer un poquito, que cambiaron su alimentación, y por ahí una diarreíta, un vómito, una fiebre aislada, deja de tener fiebre el niño y entonces postergamos el hemograma, postergamos la siguiente atención. Y entonces yo creo que aquí es bien importante que en este periodo durante la infección debemos tener una vigilancia más seguida de los niños que tienen aunque sea un síntoma. Entonces eso implica redoblar esfuerzos, lo cual la Secretaría lo ha hecho. Creo que a nivel público, privado, hemos aumentado esfuerzos y hemos visto cómo la población se ha volcado a los centros de salud. Creo que los padres de familia nos toca, ante cualquier cambio en nuestros niños, ir a buscar el médico para que determinemos si se trata o no de dengue. Bien, voy a hacer una pausa, la primera pausa, para luego seguir hablando. Hoy inicia el día D en Honduras en la campaña que busca bajar los altos índices de dengue. Serían 139 los muertos producto del dengue con estas 2 niñas. Aunque el doctor me decía que todavía están revisando 20 que llegaron por dengue, pero la propia ministra de Salud habló de esos 137, hay que sumarle los 2 del Hospital Escuela. Una pausa. ¿Cepas más agresivas? La del DEN 3. El DEN 3. Sí, es esta, ¿verdad? El linaje 3, americano 2. Esa es la cepa que más nos está afectando. Que no habíamos visto que tuviera la expresión en signos y síntomas como la tiene hoy día. El tema de la hepatitis es increíble. La mayoría de los casos cursa con transaminasas que van arriba de 1000. Y algunos producen encefalopatías que son importantes y eso le está costando la vida a la mayoría de los pacientitos. La clínica es algo que debemos homologar porque no hay criterios clínicos homologables. Aquí todavía hay gente que sigue revisando hemogramas y del hemograma las plaquetas. Y no revisa al paciente, revisa el hemograma y si las plaquetas van para abajo, cree que es el signo para ingresar a un paciente. Y no la fracción del hematocrito que está diciendo estamos hemoconcentrados, tenemos un problema, deberíamos de estar en alerta. Necesitamos el tema clínico más ajustado. Doctora, ¿qué piensa? ¿Podrá la cifra de muertos de dengue va a superar la del 2019 cuando se registraron 180 fallecimientos
por esta No enfermedad. logré escuchar la pregunta, hay un problemita en el audio, creo ahorita. Si pudiéramos repetir la pregunta, por favor. Sí, la cifra de muertos por dengue podría superar a la del 2019, cuando se registraron 180 fallecimientos por esta enfermedad. Creo que sí. Nos falta todavía el resto del año y ya vimos que por el cambio climático vamos a tener más lluvias. Entonces, en el 2019 fueron 180 muertos, nosotros llevamos 139 y nos falta el último trimestre del año, nos faltan todavía bastantes lluvias. Creo que sí podríamos superar esa cifra. De hecho, bueno, nosotros llevamos ahorita 109,000 casos según los datos que dio hoy la señora ministra, y en el 2019 fueron 113,000, ya estamos prácticamente ahí, seguramente también vamos a superar eso. Ahora, me parece muy importante algo que había dicho el doctor Andino. Ojalá que en el 2025, 2026 no se nos olvide dengue, porque pasa el año epidémico, el año del pico de la ola, y como que todos nos relajamos. Y entonces ya no hay más días ya no hay más presión de educación a la población. Tenemos que trabajar con las alcaldías para la disposición de agua, la disposición de excretas, el tema de la basura, porque si nosotros el 2025, 26 nos relajamos, vamos a pagar el precio del 29 o el 28. Entonces, esta es una lección que tenemos ya que haber aprendido, porque ya hemos tenido varios años también. En el 2010 también tuvimos problemas con dengue. Entonces, eso desde el punto de vista epidemiológico, salud pública, desde el punto de vista clínico, yo pienso que es importante actualizar las normas, las guías que se tienen de manejo de dengue, porque ahorita estamos viendo, sí, más hepatitis, estamos viendo, incluso si nosotros vemos la literatura nacional e internacional, transaminasas arriba de 1000, lo clasifica inmediatamente como dengue grave a un paciente. Y el hecho de tener los cambios de conciencia importantes, las encefalitis, sospecha de encefalitis, inmediatamente se lo clasifica como dengue grave. Explicarle al colega que, por ejemplo, no es posible que de repente, como dijo el doctor, pues estamos pendientes del hemograma, pero no le hemos tomado la presión arterial al paciente. A mí no me interesa cómo está el hemograma, si yo tengo una presión de pulso menor de 20 o si yo tengo una presión arterial media menor de 70. Allí la clínica es básica. Nosotros hablábamos que el dengue con signos de alarma es el manejo enzimático, no de enzimas, sino encima del paciente, tomando signos vitales cada media hora, tomando signos vitales cada 15 minutos si es necesario, viendo cómo se mueve la presión, cómo se mueve la frecuencia cardíaca, viendo a ver si se empieza a poner con extremidades muy frías, las uñitas se ponen azules, y eso en niños y en adultos. Tenemos que estarle recordando al clínico el manejo de dengue grave. No es lo mismo manejar un dengue sin signos de alarma que un dengue con signos de alarma, y es también diferente manejar un dengue con signos de alarma y un dengue grave. Y tampoco debemos de meterle el concepto de la receta de cocina, que va a empezar con 3 bolos de 10 ml por kilo. Ajá, y si es un renal crónico en hemodiálisis, y si es un paciente en insuficiencia cardíaca, o sea, cada caso es diferente, ¿verdad? Y a cada caso tenemos que analizarlo con los criterios que hemos aprendido en la Facultad de Medicina durante la especialidad y la experiencia que nos va enseñando cada vez más el manejo de estos pacientes. Entonces, sí creo importante desde el punto de vista clínico, educación médica continua, actualización de qué estamos viendo ahorita, por qué estamos viendo más hepatitis, ¿verdad? Cómo se están comportando esas hepatitis. Recordarle al colega que el hemograma es un complemento de la clínica,
pero que jamás voy a priorizar un hemograma sobre el cuadro clínico de mi paciente, porque los cambios en el hemograma van a ir después de los cambios clínicos. Los cambios clínicos son más dinámicos y tenemos que estar encima de nuestro paciente monitorizándolo. Recordar que dengue tiene 3 fases. La fase febril, que son usualmente los primeros 3-4 días. Ahí el paciente tiene fiebre, puede deshidratarse un poquito por la fiebre, pero cuando la fiebre cae es cuando empieza la fase crítica, que dura 48 a 72 horas. ¿Por qué es crítica? Porque el líquido sale de adentro de los vasos sanguíneos hacia afuera y se puede acumular en el espacio pleural, en el espacio peritoneal, la persona se deshidrata y el médico tiene que detectar eso. ¿Cómo? A través de la presión arterial, de las extremidades frías, de los signos de alarma, de las frecuencias cardíacas y reponer ese líquido. Si lo reponemos, lo que sale hacia el tercer espacio, tenemos que reponerlo. Y luego viene la fase de recuperación, en donde todo el líquido que salió de los vasos sanguíneos va a regresar. Y si le hemos dado más del que le debimos dar, entonces vamos a tener una sobrecarga de líquidos. Aquí, por eso el trabajo del médico tiene que ser un trabajo bien detallista y tenemos que estar refrescando los conocimientos de los jóvenes que están en formación. Eso es también muy importante. Y yo decía que a estas alturas del partido, con la cantidad de casos que tenemos, ahorita toca que tengamos de todo lo que necesitamos, las soluciones con que vamos a reponer líquido, el personal que va a hacer la reposición de líquido, los exámenes de laboratorio que tenemos que tener disponibles, que hayan transaminasas, que hayan hemogramas a tiempo, que no tengamos problemas de insumos. Eso ahorita que están todos estos pacientes llegando a buscar atención, es necesario que esté listo, pero también tenemos que seguir con el trabajo del control de criaderos y también tenemos que seguir con la educación a la población y también tenemos que convencer a los alcaldes que apoyen con el trabajo de distribución de agua, de recolección de basuras. También tenemos que ver que la sociedad civil se involucre en la educación a la población. Es un trabajo de todos. Y creemos que aquí hay un nicho de trabajo para cada sector, para salud pública, para el médico clínico, para el estudiante de medicina, para la mamá que empiece a detectar que su niño tiene problemas diferentes, ¿verdad? Que no es el niño de todos los días. Y es muy importante, me parece, en este momento decir algo. En cualquier fiebre en este momento tenemos que investigar dengue, pero no todas las fiebres van a ser por dengue. Y estamos viendo también 2 enfermedades simultáneas, la coexistencia de infecciones. Hemos visto dengue con malaria, hemos visto dengue con influenza y podemos tener las complicaciones de dengue. Dengue con una neumonía bacteriana asociada, dengue con una infección urinaria asociada y dengue con una persona que tiene una cirrosis hepática. El dengue que hablábamos en el paciente en hemodiálisis. Entonces, todos estos aspectos tienen que tomarse en cuenta y me parece que es muy importante, sí, que tengamos una revisión de los aspectos clínicos y una educación médica continua a todo el personal de salud del Seguro Social. Hay el papel del Colegio Médico educando también a los médicos que trabajan a nivel privado, que trabajamos a nivel privado, ¿verdad? En dengue, todo esto es muy importante. Por eso decimos que el manejo de dengue es holístico. Si lo dejamos encasillado en la Secretaría de Salud, tenemos una visión corta. Esto es una visión mucho más amplia, tomando en cuenta todos los determinantes sociales que todos sabemos que existen en dengue. Bien, voy a ir con Valeria Rojas, la periodista está con la ministra Carla Paredes. Valeria, adelante.
Buenos días, licenciado Raúl Valladares, televidentes del Foro La Entrevista. Estamos desde la colonia Kennedy, se encuentra la ministra de Salud dándonos detalles acerca de este día de la lucha contra el dengue. Escuchamos. Retomando el tema del dengue, ¿cuáles son las acciones específicas casa a casa que se van a realizar? Primero vamos a educar sobre cómo se contagia uno, cómo se propaga y cómo se controla. Luego les ayudaremos a limpiar pilas, recipientes, sacaremos basura, les daremos material educativo, les entregaremos kit para mantener las pilas y los recipientes con agua libres de larvas. Recogeremos la basura, la sacaremos, luego pasarán los camiones retirándola en la confianza de que todos nos abrirán la puerta y todos saldrán además a limpiar, no solo dentro de su casa, sino fuera de ella. Los ministra también hospitales también para el dengue. ¿Hay, ministra, las salas que se han aperturado? Todas las salas que se han aperturado de estabilización están abastecidas. Los hospitales, recuerde que en los hospitales no hemos utilizado las salas normales, hemos creado nuevas salas para el manejo del dengue del paciente complicado, excepto los cuidados intensivos, que estos, los que se complican, van a unidades de cuidados intensivos. No tenemos en este momento carencia ni de jeringas, ni de sueros, ni de venoclices, ni de esparadrapos, ni de catéteres, que es lo que más se utiliza en el dengue. Tampoco tenemos problemas del paracetamol o del acetaminofén, ni de sales de rehidratación oral, que es lo que se utiliza en los centros de estabilización que están fuera de los hospitales. Si eso pasara, las alcaldías nos han apoyado muchísimo, pero también nosotros tenemos medios para que los administradores puedan responder con eficiencia a eso. No es un tema de insumos, no es un tema, el dengue en este momento no es un tema de hospitales ni de centros de estabilización, es un tema de hogar, de casa, de parque, de jardín, de cementerio, de chatarreras. Ahí está el problema y es el que queremos controlar hoy y se puede, porque con todo este equipo, ¿cómo no lo vamos a conseguir? Ministra, ¿cuántas salas han habilitado en los centros asistenciales? Mire, todos los 32 hospitales tienen salas específicamente para dengue y recurso humano específicamente para dengue. Todos los municipios, los 298 municipios tienen centros de estabilización y no uno, muchos tienen más que eso. También se han aperturado 24/7, porque de nada me sirve a mí tener centros de estabilización que cierro a las 12. ¿Qué hago con el paciente? Me lo tengo que llevar al hospital y ya lo colapso. Cada regional, cada director de hospital tiene y tendrá la potestad de decidir cuáles son sus necesidades. En esa línea hemos contratado más de 1.900 personas solo para tratar el dengue en los centros de estabilización y en los hospitales, entre médicos, especialistas, porque hay pediatras, intensivistas, internistas, generales, enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos en laboratorio, microbiólogos, farmacéuticos, limpieza, hay de todo, porque al final es un equipo, es un recurso humano que se requiere. No hemos escatimado en esfuerzos. El gobierno a través de la CESAL ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ahora solo pedimos a la población que nos ayude. ¿Cuáles son las regiones, doctora, que están prácticamente en código rojo, si se podría decir? Cortés, por la región de San Pedro Sula. Santa Bárbara, toda Santa Bárbara. Lloro, todo Lloro. Atlántida, la ciudad, sobre todo en la parte del litoral. Tegucigalpa, la metropolitana, porque aunque ha reducido el número de casos, sigue estando a la cabeza del número de casos que registra. Valle lo ha controlado, Choluteca está en blanco, ¿verdad? En Choluteca es como ese mantel, el índice que tienen es fantástico. Islas de la Bahía se nos ha disparado un poco, lo tenía muy bien controlado, pero se nos ha disparado un poco. El resto tiene casos, pero hacia la baja, ¿verdad? Van controlando, lo han controlado muy bien. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones al pueblo hondureño y sin duda también para que se sumen a esta lucha? La recomendación es, señores, el control del dengue pasa por la limpieza. Todos sabemos barrer, todos sabemos trapear, todos sabemos drenar una pila, ponerle agua, jabón, cepillarla y volverla a llenar. Es facilísimo, solo necesitamos ese esfuerzo físico. Dedicar ese tiempo y sacar la basura y estar vigilantes. Eso es todo lo que necesitamos. Y si por alguna razón, no en mi casa, sino en mi trabajo o en la calle me pica un mosquito y me da el dengue, al primer síntoma, malestar, dolor de cabeza, un poquito de temperatura, náuseas o diarrea, al centro de salud. Que el dengue se cura
si somos oportunos. Gracias a la ministra de Salud, Carla Paredes, dándonos detalles de esta situación del dengue en nuestro país. Como le mencionaba, licenciado, estamos desde la colonia Kennedy, donde también esta colonia ha sido un epicentro de la enfermedad. Ya se encuentran diversos sectores con la Cruz Roja, también las autoridades de Copeco, también porque están brindando también algunas medidas a la población. Con eso nosotros vamos a una pausa comercial. El negocio del hospital. Bien, aquí hay comentarios, no puedo leerlos todos. Dice, qué mal manejada está la situación del dengue en Honduras en esta campaña que ahora inicia con 5 o 6 meses de retraso. La campaña debió ser intensa para que la población estuviera consciente. No es la CESAL la responsable. Ahora le toca lidiar con otra una enfermedad que es difícil de manejar. Ahora le toca bailar con la más fea porque los ministros de comunicación del gobierno solo piensan en temas políticos. Hace 6 meses debieron iniciar una campaña de prevención y hacer conciencia, y por no pautar en los medios y guardar el presupuesto para la política, pasan lo que pasa. Eso de lo que la gente no está educada es excusa, la falta de higiene y los alcaldes permitiendo los solares baldíos con el monte de 4 metros de altura, los que no cumplen con la ley por no trabajar con el COEP para que las empresas cumplan con todas estas medidas, pero eso fue hace meses. Ahora es trabajo de bomberos, apagando incendios. ¿Dónde están los perros amarillos y los otros que trabajan con el gobierno? Un desastre la comunicación de doña Xiomara, y deben limpiar su casa primero y sacar los zancudos de su gabinete. Fumigar ahora no sirve cuando llueve, adiós fumigación, pero la fumigación el equipo de comunicaciones del gobierno sí se puede fumigar hoy. El doctor Marco Antonio Midense le manda ese saludo a los del gobierno. ¿Cuáles son los medicamentos que más se están utilizando para los pacientes? ¿Existen insumos en los hospitales del país y en los centros de salud para atender esta demanda, doctor? Solo una aclaratoria previa a decirte que hasta este momento nos estamos activando. Creo que al decir día D la gente lo está interpretando como que hasta este momento. ¿Por qué nace el día D en esta fecha? Eso es porque el 26 de agosto de todos los años se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Dengue. Es por eso que nosotros tomamos a bien este 23 poder hacer esta campaña masiva a nivel nacional. Pero estas actividades se han estado haciendo desde el año pasado. Incluso, ¿cuántas veces hemos venido nosotros a todos los medios de comunicación a estar hablando y estar preparando y educando a la gente sobre lo que es el abordaje de dengue? No, pero bueno, es una campaña, ese televidente Sí. tiene razón. No. Mire, una campaña, por ejemplo, hoy están ustedes aquí porque yo quise, porque yo los invité, si no, no estuvieran. No, pero nosotros permítame, le voy a explicar hacemos la lo que es una actividad. campaña de comunicación. Y es cierto, no han dicho nada a lo largo del año y bueno, les falta eso, y eso se le cuestiona al gobierno. Disculpe. El decreto Bueno. de emergencia debió haber venido a la par de acciones más concretas. Es decir, vamos a declarar emergencia, pero vamos a hacer esto más concreto. En realidad, si la emergencia se declaró y no vimos acción, pareciera que no era una emergencia. Y en realidad es una emergencia. Bueno, ustedes son testigos y el doctor Pavón, que está en la unidad de vigilancia, sabe que estuvimos a punto de declarar emergencia mucho antes de ahora, mucho antes del 2 de julio, porque realmente los casos estaban desbordados. Y cuando vimos las gráficas que amablemente nos presentó la doctora, nos damos cuenta que no hemos estado nunca ni en el canal endémico, hemos estado fuera todo el tiempo. Y eso lo arrastramos desde el 2023. Sí es bueno que hayamos decretado emergencia porque eso tuvo una resistencia brutal, no se quiso decretar nunca, pero ahora que se logró, debió haberse acompañado de acciones más específicas, es decir, que impulsen el que estamos en emergencia y estemos ahí. Es lógico que la celebración del día D es puntual para poder poner las actividades en el mismo tono, pero sí habemos resentido de
que no tuvimos el decreto de emergencia con un impulso de acciones que dignificaran que estábamos en emergencia. Mucha gente todavía no entiende si estamos en emergencia o no estamos en emergencia. El doctor Pavón me comentaba cuando llegamos acá que inclusive el personal que trabaja en esta pandemia se está yendo de vacaciones. Entonces pareciera que no estamos en emergencia. Si estuviésemos en emergencia, habrán algunos que no se pueden ir de vacaciones y habrán otros que se podrán ir. Pero ese tipo de cosas es como un ejemplo. Bueno, cuando yo le hago la referencia a que nosotros hemos estado trabajando, quiere decir, no lo voy a hablar desde el medio, la parte mediática, porque la parte de comunicación lleva su propio trabajo, pero la parte de campo, la parte de que cada equipo en cada región se ha estado movilizando, se hace un análisis epidemiológico semanal y de esta manera se pueden focalizar las acciones. Eso se viene haciendo desde el año pasado. Comenzamos con Comayagua, vimos cómo Comayagua fue el epicentro del brote del año pasado, cómo se movilizó todo un equipo de nivel central, cómo se estuvo trabajando, se fortaleció tanto el primer y el segundo nivel de atención. El Hospital Santa Teresa se le contrató recursos para que lograra soportar la avalancha de pacientes que estaban llegando, y vimos cómo poco a poco Comayagua fue bajando con las acciones. Desde el 2023 está Desde el 2023 estamos hablando de este brote de dengue, junio de 2023 para ser más exacto. Correcto. Y hemos visto cómo poco a poco las regiones han ido presentando ese aumento de casos, y es ahí donde nosotros, según el análisis de la unidad de vigilancia, vamos tomando las acciones. Por ejemplo, no se habilitaron salas en los 32 hospitales de un solo, sino que íbamos viendo cada región o cada hospital que a mí me reportaba un aumento de casos, se hacía el análisis y se van aperturando las salas. Claro. Porque si yo lo hago de una manera, de un solo, realmente, uno, no voy a tener la capacidad de respuesta y nada más estoy viniendo a decir, tengo salas, pero no tengo personal, no tengo insumos. Por eso se hace de una manera programada. Igual, como le digo, ahorita lo que se está buscando es realmente que la población y todas las instituciones se volquen a nosotros. Porque sí, algunos alcaldes han apoyado, otros lamentablemente no lo han hecho. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Por más que si nos hemos reunido con la AMON, ellos en el momento dicen sí, los vamos a apoyar, pero cuando ya estamos en campo, cuando ya vamos a hacer la mesa intersectorial, nos damos cuenta que solo está el equipo de la Secretaría de Salud. Entonces es ahí donde se complica mucho cuando el personal de salud quiere llegar y nosotros no aplicamos ordenanzas municipales, sino que lo hacen los alcaldes. A los que se han sumado, diputados, todas las instituciones que se han sumado, se les agradece, pero hay otros que lamentablemente no lo hicieron y esperamos que en este momento sí ya comiencen a sumarse. O sea que se necesita una autoridad mayor para poder integrar estas mesas intersectoriales, porque, y eso lo digo porque voy a hablar de hace 24 años estando yo en Huinope, o sea, yo era el director del centro de salud y era el médico en servicio social. Cuando tenía una emergencia de tipo local, era de llamar al alcalde, al padre, de llamar al director del instituto, de la escuela pública y sentarnos todos con alguna gente de la comunidad civil para poder llevar a cabo estos días de limpieza, para poder pues controlar ciertas cosas como la diarrea en el ámbito local. Entonces yo creo que es interesante ver cómo la autoridad tiene que ver cómo estas mesas intersectoriales son de una forma permanente, porque nosotros acá como clínicos venimos a ver el impacto que tiene la de prevención en el paciente ya en la atención como tal. Y sabe usted, doctor, que tenemos los problemas que los vivimos y que ahora agradecemos que tenemos más materiales, pero el monitoreo de un paciente con dengue, estamos hablando desde esfigmomanómetros que tienen que haber para residuos, para personas obesas, es decir, una amplia gama de mangos de presión arterial que implican un gasto aparte de los monitores electrónicos o manuales. Así como también el personal que esté, como decía la doctora Paló, enzimáticamente, es decir, encima del paciente cada 1, cada 2, cada 3, cada 4 horas tomando la presión arterial porque esto sí ha marcado una diferencia. Y en eso lo tengo que decir a nivel de pediatría, en Hospital Escuela, Hospital María y el Seguro Social
y los hospitales privados en los que tengo la oportunidad de trabajar, donde he visto que estar tomando la presión cada hora sí tiene una incidencia real en la prevención del choque en el paciente que ya está enfermo. Entonces, adelantarnos y tener esa cantidad de solución salina o de solución de Harman, que son cantidades importantes, ¿verdad? Y como decíamos aquí, nos podemos pasar y entonces estar ahí jugando a que no le provoquemos derrame pleural al paciente. Entonces yo creo que es interesante, nos llama la atención el decir esto, un trabajo intersectorial donde la Secretaría dice presente, pero el resto de la población dice que no. Creo que, lo hemos dicho en otros medios, es importante que nosotros, los dueños de la casa, mi casa, yo tengo que limpiar mi casa, bueno, pero tengo que ponerme de acuerdo con el vecino para limpiar la cuadra y para limpiar mi colonia o barrio. Yo creo que es importante y agradecemos la invitación, como decía el licenciado Raúl Valladares, y definitivamente creo que sí falta parte del gobierno en que nosotros podamos extender la comunicación a todos los niveles para que alguno de nosotros como ciudadanos podamos tener la prevención de evitar estos criaderos de zancudos. Yo no sé si podemos ver la primera alerta epidemiológica que les acabo de enviar al set. Ahí, si nos apoyan con eso, por favor, donde está la primera alerta epidemiológica, donde ahí en la primera alerta nosotros convocamos al COES, que es el Comité de Emergencia en Salud, para que fortalezca las mesas intersectoriales. No, la alerta. Y ahí está un llamado a la policía, a las Fuerzas Armadas. No, le acabo de mandar la alerta. Es una alerta que se envió el 9 de febrero. Ahí se hace la Espérenme un momento, voy a ir a San Pedro con Valeria García para que le carguen eso. Es que eso es cierto, lo cargando. Denme un minuto. Okay. Valeria, adelante, Valeria. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente me encuentro con el doctor Lessing Mesa para brindarnos detalles acerca de esta gran campaña que ha iniciado aquí en el Catarino Rivas. Estamos en vivo para el foro. Sí, muchas gracias por la invitación. Como hospital estamos muy emocionados porque a partir de este día, con el esfuerzo de toda la comunidad y de todo el pueblo hondureño, vamos a empezar a disminuir la tendencia de alza de dengue. A partir de hoy vamos a empezar a ver cómo los casos van a disminuir y cómo estos niños van a dejar de estarse nos complicando y los adultos dejar de estar muriendo por causa de esta enfermedad tan terrible. ¿Cuál es la situación en estos momentos en el Catarino Rivas, doctor? Nuestras salas de emergencia se encuentran llenas a su máxima capacidad en este momento. Sin embargo, todo paciente que es bienvenido y siempre es atendido. Entonces, por eso es tan importante estas campañas, porque esto es lo que realmente tiene impacto en la población. No es seguir abriendo más salas de hospitalización, sino evitar que la gente se nos enferme. ¿Qué sectores están ocupando los ingresos aquí en el Catarino Rivas? Bueno, el mayor volumen de pacientes siempre son los pacientes pediátricos, siempre son los menores de 18 años, sobre todo esa población juvenil de entre 5 y los 15 años, aproximadamente los que más vienen. Sin embargo, los pacientes adultos, los adultos jóvenes, menores de 35 años, son los pacientes que vienen más graves en este momento. Entonces, el llamado fuerte es para que no se automedique. Si usted tiene fiebre en su casa, tome acetaminofén y visite un médico. Bueno, y este día es esencial, se han distribuido varios equipos en toda la zona norte del país. Así es, estamos muy emocionados porque hemos visto realmente que todo el aparato gubernamental, la empresa privada y todas las ONGs están apoyándonos en esta iniciativa de la Secretaría de Salud. Estamos logrando que a través de este día en especial eliminemos los criaderos y de aquí en adelante sigamos con una campaña activa y progresiva para eliminar el criadero del zancudo y de esa manera eliminamos el dengue. Y sobre todo el llamado a la población a tener esta apertura con las autoridades representantes de la Secretaría de Salud en barrios y colonias. De hecho, sí, les invito que como patronatos, como juntas de agua, como iglesias, se puedan unir, puedan dedicar este fin de semana a limpiar sus patios, a hacer rondas y eliminar criaderos de zancudos. No solo es eliminar basura, sino eliminar todo aquel recipiente. Gracias Valeria. No, última hora. Va a salir en este momento el juez Vallecillo, cuestionado. ¿Quién está ahí? Miren, en este momento está saliendo el juez. Carolina Martínez, adelante Carolina. Gracias, licenciado. Así es, en estos momentos es trasladado el juez Vallecillo. ¿Qué nos puede decir? Se somete a esta audiencia. Allá los espero. Claro que sí. Bien, han sido las declaraciones del juez Vallecillo.
luego que precisamente ha sido trasladado precisamente hasta el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción. En este momento el equipo especializado de la Dirección Nacional de los Cobras es quien hace ese traslado porque él permanecía en esta detención judicial. Con esta medida de detención judicial ahora se estará sometiendo a esta audiencia inicial junto a los otros dos implicados. Uno que permanece prófugo de la justicia. En esta Black Mamba es donde a él lo están trasladado junto con todo este resguardo policial y también militar de la policía. Por supuesto, estaremos llevando todas estas imágenes porque ahora se traslada rápidamente hasta el juzgado de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Han sido breves las palabras que ya nos espera y por supuesto estarán presentando estos medios probatorios en esta audiencia inicial. Ambas partes, tanto como el Ministerio Público y también la parte de la defensa, que es el abogado Frank Galo. Nos movemos, compañeros, imágenes totalmente en vivo. Johnny Duarte, para saber cuál será la en esta audiencia que se desarrolla todo el día y que está prevista a estas 9:30 de la mañana. Imágenes es a los estudios. Gracias, Carolina Martínez, con esas imágenes directamente desde Los Cobras, ahí por la 21 de octubre. Ahí estuvo recluido también el expresidente Juan Orlando Hernández, al igual que el juez Vallecillo, que ha sido subido desde Black Mamba para ser trasladado a los juzgados de la República para su primer audiencia. Vamos a ver qué pasa. Y el momento en que transmitíamos hace unos segundos con Carolina Martínez y los compañeros, cuando él salía de traje y corbata, listo a enfrentar la justicia que él hace una semana exactamente. Él dirigía uno de los principales juzgados de lucha contra la corrupción y dice que allá espera en los juzgados a los periodistas. Luego de actualizarlos con la situación del país y este juez que va a ser juzgado a partir de esta mañana, volvemos al tema de salud. Me decía, doctor. Sí, quisiera pues mostrar la primera alerta epidemiológica para que ustedes vieran ahí cómo se fortalecieron las mesas intersectoriales, porque las mesas intersectoriales son el acompañamiento de las alcaldías y la Secretaría de Salud, pero hasta ahí, pare de contar. No sé si pueden ampliar un poco más, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, que a todas las regiones sanitarias, en especial San Pedro Sula, región metropolitana del Distrito Central, Cortés, a partir de este momento intensificar las acciones principalmente de mayor incidencia. Y ahí se le hace un llamado a la Cruz Roja, Alcaldía, Copeco, Policía, Bomberos, Ejércitos, Educación, ONGs, iglesias, patronatos, etcétera. Pero nadie se hizo presente. ¿Pero le digo por qué? Nadie se hizo presente. ¿Y qué medios pasaron eso? Eso se emitió por WhatsApp. Se les dio la comunicación a todos los jefes regionales, directores regionales. Ellos tenían que haberlo socializado. Mire, impriman estas alertas. Mire, aquí nos está haciendo el llamado a la Secretaría. Ir a abordar al alcalde, ir a abordar al patronato, ir a abordar a las iglesias, al pastor, a quien sea, pero se debió haber convocado todo eso. No sé si pueden bajar porque para que solo vean la fecha, para que no vean que esto es reciente. Si pueden bajar a la última página, por favor. Ahí está que las alertas se han emitido, las alertas, ahí está todo lo que es las instrucciones que se deben de tomar en principio de vigilancia epidemiológica, vigilancia laboratorial, vigilancia entomológica, redes de servicios de salud, marco normativo, porque la mayoría de estos pacientes que lastimosamente han fallecido han venido de dos vías, que llegan tarde o llegan con una tardanza a los servicios de salud, es decir, una demora, la primera, que nosotros lo hemos catalogado como la primera demora. Si se llegan a la última, por favor. Y la otra es que vienen de las clínicas privadas, mal manejados, encharcados, y ya no se les puede salvar la vida. Y si usted quiere, podemos subir un poquito y ver el canal endémico, cómo iban. Mire, ahí está, promoción de la salud, participación comunitaria, comunicación y mitigación del riesgo. Ahí están todas las directrices que se dieron. Y si pueden subir, por favor,
Si pueden subir la alerta, no, subir para arriba, no para abajo. Dele más. Ahí pues ponemos incluso el canal endémico. No estábamos en epidemias, lo emitimos en tiempo y en forma. Donde está una fotografía de unos colores, por favor. Pero sí se dieron todas las directrices para todas ahí está, miren, no estábamos en epidemia. No estábamos en epidemia, ¿verdad? Estábamos, digamos, el color verde que usted ve ahí es éxito. Luego el otro corredor que tenemos es la zona de seguridad y la zona de alerta, que es la zona anaranjada. O sea, veníamos de una transición epidemiológica igual al año 2022, ¿verdad? Eso fue, digamos, en el 2024, 23 y no estábamos en epidemia, ¿verdad? Es decir, esos puntos cortados de color rojo era del 2023, la misma situación que veníamos enfrentando en la zona de alerta. Es decir, nunca se emitió una alerta por parte de la Secretaría de Salud en estado de epidemia, que la parte de epidemia es la parte blanca. Entonces, no sé si pueden poner ya entonces algunas fotografías donde hay poca participación ciudadana y de algunas organizaciones. Cuando se hacen las convocatorias, como bien lo dice el doctor Raúl, nadie llega, pues solo llega la Secretaría de Salud. Entonces, pensamos que una de las cosas que se debe de fortalecer es hacer un decreto, hacer algo vía decreto, que no solo se debe declarar emergencias de dengue, sino que los días de D deben de participar todas las instituciones del Estado, al menos en 2 o 3 días de macro, o de manera holística o de manera participativa durante 3 veces al año. Doctora Pero eso Palo, debería tener algo Sí, legal. bueno, lo que me interesaba decir es lo siguiente. Por eso en los planes de gestión integral existe la autoevaluación. Si elaborar una alerta y mandarla a los jefes de región sanitaria para que ellos convoquen al resto de las fuerzas no funciona, entonces uno tiene que evaluar que esa estrategia no funcionó y buscar otra estrategia alternativa para ver si esa otra estrategia funciona. Por ejemplo, que esa alerta no solo se enviara a los jefes de región vía WhatsApp, sino hacerla también a través de todos los medios de comunicación para que pudiéramos tener un mayor involucramiento de los sectores o enviarla directamente a los sectores, porque si no estamos viendo un problema de liderazgo. Aquí tenemos que ver que la estrategia funciona, que deba funcionar. Si mandando vía WhatsApp a los jefes de región sanitaria no funciona, buscamos otra estrategia y evaluamos el resultado hasta encontrar una estrategia que nos funcione, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los días D no necesariamente tiene que ser que coincida con la época del día del control del dengue. Esto debieron haber 20 días desde el año pasado al final, cuando estábamos en la zona de alerta, hasta este momento, ¿verdad? O sea, poner los días de ellos, sé que se han hecho esos trabajos. Si teníamos Comayagua con problema, pues el día de en Comayagua, no importa en qué mes estemos. Si ahora el problema es Cortés, el día de en Cortés, además de los días de nacionales. Y el poder tener un trabajo muy de cerca con los medios de comunicación, porque a veces no funciona. La gente que tiene que hacer un trabajo de convocar a todos los sectores no lo hace, o aunque lo haga no tiene liderazgo suficiente para que le hagan caso. Entonces, si él lo hizo pero no le hicieron caso, ¿qué más hizo para lograr que estas personas llegaran? Entonces, me parece que sí es muy importante hacer la lectura de autoevaluación, de autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos llegó la gente? ¿Por qué no nos han apoyado? ¿Por qué no nos han hecho caso? Para tratar de corregir las estrategias en el camino. Porque al final lo que importa es el resultado. Y tenemos que ver de qué manera
nosotros logramos ir cambiando los resultados que tenemos hasta ahorita. Nos faltan varios meses en el año, estamos ya casi igual que el 2019 en cuanto a muertos y a número de casos, entonces tenemos que ver qué más vamos a hacer para tratar de que la situación no empeore mucho. En eso, doctora, lo que pasa que mucha de la intersectorialidad, por ejemplo, y me va a tocar decirlo, ¿verdad? Los alcaldes no mandan a un representante que no toma decisiones. Entonces él dice, no, yo vengo aquí en representación de la alcaldía X, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que llevar lo que se acordó aquí al alcalde a ver si apoya o no apoya. Entonces, esa debilidad y de la intersectorialidad y de los comités de emergencia de salud nos pone nos ata las manos, nos ata los pies, porque entonces no hay un poder de decisión representativo en cada una de las mesas intersectoriales. Como le digo... ¿Y quién le da seguimiento a eso? ¿Quién le da seguimiento? ¿Quién va donde ese alcalde? Nosotros. Para ver si finalmente decidió algo el alcalde. Sí, mire. Y si el alcalde no lo hace, entonces se busca la manera que de cabeza a cabeza haya comunicación para hacer que el alcalde apoye. Sí, mire. Entonces, tenemos que buscar la forma. Sí, mire, hemos ido, digamos, el año pasado, hasta que fue el doctor José Manuel Mateu a reunirse con el alcalde de Comayagua, se pudieron fortalecer las acciones de la Secretaría de Salud, pero tuvimos que reunirnos con él porque no se querían reunir con la Secretaría de Salud, les mandaban oficios al señor alcalde, pero no había respuesta. Ahora con la nueva Secretaria de Salud, la doctora Carla, también se hicieron unas convocatorias. Por eso quisiera que si nos ponen unas fotos de San Pedro Sula y Cortés, donde solo llegaron como 3 alcaldes. Ajá, y se les envió la invitación por parte de la Secretaria de Salud, pero no fueron. Entonces, yo le digo a la secretaria, y se lo digo a los políticos y se lo digo a los alcaldes, se les están enfermando los votos y también se les están muriendo los votos. Sí, la estrategia de las mesas intersectoriales siempre fueron exitosas, históricamente siempre fueron exitosas, pero creo que pasa por lo que decía el doctor Connor al inicio. Si la MON ofrece que va a gestionar una iniciativa y luego se retira, los alcaldes no tienen acción para acompañar ninguna de estas actividades. Es triste porque de verdad las mesas intersectoriales en el 2023 funcionaron muy bien, tal vez con las dificultades que dice el doctor Lorenzo, pero en general están diseñadas para que las comunidades de verdad se apresten a hacer el brazo comunitario de las actividades que desde la CESAL se diseñan para ser manejadas ahí. De verdad que va a ser un fracaso si las comunidades no se incorporan al trabajo de una enfermedad que es netamente comunitaria y que los resultados comunitarios son los que van a definir qué va a ocurrir. Y no sé, con toda la ligereza que lo podemos decir, pero vamos a capturar y a recolectar más casos de lo que tuvimos en el 2019 y lamentablemente también vamos a capturar más casos de fallecimiento, porque así como estamos y como vamos, la comunidad no está aproximada a los resultados que necesitamos. Y de alguna manera, como bien decía la doctora Paló y el doctor Pavón, de alguna manera va a haber que buscar a dónde está ese liderazgo que se necesita para conjuntar a todo el mundo en una mesa de trabajo, porque es una mesa de trabajo, y que en realidad tengan la voluntad de hacer este trabajo. De lo contrario, seguiremos viendo esta enfermedad como algo que no pasa de más de que lo repitamos nosotros, porque muchas veces la gente cree que los médicos hablamos de esta enfermedad y estamos aislados de esta enfermedad. Hace 2 semanas una persona que yo amo muchísimo se enfermó de dengue y pasamos momentos difíciles porque nunca le había dado la enfermedad y se puso realmente enferma. Y cuando la gente entiende que todos sufrimos, entonces se deberían de sumar. Sin embargo, lamentablemente, pues no a todos nos da, ¿verdad?
y no nos sumamos. ¿Cuál es el departamento más afectado? El departamento más afectado es Cortés. Cortés. Es Cortés. Así es. Y sin duda que va a seguir siendo el más afectado. Eso es histórico, ¿verdad? Lo que es Cortés y el Distrito Central, es decir, Tegucigalpa y Comayagüela siempre han sido los más afectados. Sin embargo, la tendencia es al alza en Cortés. Y aquí, desde la semana epidemiológica número 25, ya el Distrito Central ha bajado. Pero las salas no están colapsadas. De los hospitales, no. Eso se ha evitado. Lo que se ha estado haciendo es eso. Por ejemplo, yo le puedo decir el caso de los hospitales de Lloro, Manuel de Jesús Subirán, Aníbal Murillo y Hospital de Progreso. Hemos estado viendo, al inicio empezaban con 8 o 9 pacientes. Okay, se habilitó una sala de 12 camas. Cuando vemos que la situación epidemiológica comienza a aumentar y comienza a aumentar la demanda, se decidió ampliar esas camas a 20. Y así sucesivamente se ha ido ampliando. Y también la apertura de las salas de estabilización, que recordemos que el dengue es meramente el primer nivel. Solo el paciente grave debería de ir al hospital. Entonces, la estrategia es habilitar los centros de estabilización en el primer nivel para que ese paciente pueda quedar ahí. Y solo el paciente que amerite tenga que llegar al hospital. ¿Cuál ha sido una problemática? Y creo que esto ya viene siendo muy cultural por toda la situación de la Secretaría de Salud en todos los años anteriores, donde la gente ya no confía en el primer nivel, sino que dice, ok, yo no tengo medicamento, me voy directamente al hospital. Y cuando yo hago el análisis y veo comparativo, atención ambulatoria e ingreso hospitalario, sigo viendo que hay más atenciones ambulatorias en el segundo nivel de atención. Un hospital escuela que ve más pacientes sin signos de alarma que lo que tiene hospitalizado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer ese primer nivel, que es lo que se ha estado haciendo. Ahorita tenemos apertura de algunos por 12 horas, pero según la situación epidemiológica, por ejemplo, en Juticalpa, el centro de estabilización lo tengo de 7 a 7, pero ya no me está dando abasto, porque simplemente a las 7 de la noche todo ese paciente que estuvo en observación me va a ingresar al hospital y no estoy haciendo nada. Por eso se tiene que ampliar a 24 horas, tener en estricta observación ese paciente en el primer nivel y si lo amerita, poderlo trasladar al segundo nivel. Porque si no, yo voy a gastar todos los recursos del Estado fortaleciendo hospitales y no es el objetivo. El objetivo es que yo pueda tratar ese paciente en el primer nivel, pero también focalizar en todas las acciones de prevención. Porque yo puedo tener el hospital más grande del mundo con 1000 camas, pero si yo tengo 2000 pacientes con dengue, tarde o temprano ese hospital va a rebasar la capacidad. Doctor. Sí, definitivamente que la situación a nivel primario lo hemos visto y lo voy a repetir nuevamente. La educación en este momento de nosotros como médicos, tanto a nivel de medicina general como de pediatras generales y médicos internistas, debe enfocarse en la actualización de las guías, como decía la doctora Palou. Las guías deben de ser estandarizadas, bueno, ya están estandarizadas y deben ser compartidas a nivel nacional para que todos los doctores de primer contacto con el paciente tengamos claro en qué momento vamos a mover el paciente hacia el siguiente nivel de atención. A nivel personal de pediatría tenemos lo que son grupos de dengue, pediatras dengue y luego pediatras intensivistas dengue, porque entonces sabemos muy bien la clasificación del dengue tipo A, B1, B2 y tipo C. Y tener las categorías de cada uno de esos en una actualización en la que me voy a ir a mis años de residencia donde nos decían hay que certificar a estos muchachos en dengue. Oigan bien, tengo 20 años ya de ser pediatra y me certificaban en dengue. Me daban la norma y me tenía que aprender las 20 o 30 paginitas de la norma de dengue de punta a punta, a modo de que cuando estuviera con el paciente frente a mí de dengue, yo tuviera bien claro qué tipo de dengue tenía, si un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o un dengue grave. Esa es la nueva nomenclatura del dengue. Ya hablar de dengue clásico, hablar de dengue hemorrágico, eso no existe. Entonces, lo que quiero decir con esto es,
Los doctores están diciendo algo que es bien importante. La Secretaría tiene normas de atención y guías de tratamiento. Entonces, lo hemos dicho aquí, el Colegio Médico ha hecho su parte con alguna que otra actualización. OPS tiene los cursos de actualización de dengue en internet. Algunos son gratuitos, hay que certificarse. Ya tenemos una ordenanza dentro del hospital escuela donde todos los médicos tenemos que certificarnos en la guía de OPS. Y todos estamos haciendo ese estudio a título personal y también porque la institución lo está pidiendo. De modo que yo creo que el fortalecimiento de la atención primaria en la certificación del conocimiento del dengue para poder hacer el tratamiento, en este caso curativo, porque nos toca en este momento de la epidemia, nos toca estar a los que estamos formados para atender pacientes, tener la certificación actualizada de lo que es el manejo del dengue. Y con respecto a las salas, pues definitivamente se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, que es ampliar el número de camas, porque como bien dice el doctor O'Connor, la emergencia de pediatría en el hospital de escuela, por ejemplo, puede estar recibiendo más de 300 atenciones. Entonces, día a día, entonces de modo que hay que fortalecerlas también, pero la atención primaria tiene que ser atendida en la capacitación del personal de salud, en la dotación de medicamentos en cada uno de ellos y, por supuesto, tener los lugares de hospital para atender los casos más graves. Pero la cultura nacional, toda la cultura nacional cree, el imaginario social de Honduras cree que los hospitales tienen un poder especial para curar. Y eso lo hemos comprobado con infinidad de estudios. Y cuando nosotros queremos impulsar la atención primaria, encontramos un desafío enorme, porque lo que decía el doctor O'Connor pesa. La gente no tiene confianza en la atención primaria. El hospital para el que yo trabajo atiende 495 pacientes febriles todos los días. De eso es menos del 10% de lo que quizás podamos ingresar o quizás pueda tener oportunidad para una sala. Pero ese montón de pacientes no deberían de estar ahí. Para nada. La norma dice claramente que los pacientes que llegan al hospital son los pacientes que tienen signos de alarma o que tienen diagnóstico de dengue grave. Nada más. Y que inclusive las pruebas, que son pocas y escasas, deben de hacerse a este grupo de pacientes. Pero los hospitales nos hemos creado una imagen de que somos lo máximo y que la gente tiene que venir a los hospitales para poder obtener el mejor recurso y la mejor atención, cuando en realidad la atención primaria es la que debe hacer. Los hospitales en Honduras cubren solo el 10% de la morbilidad nacional, el 10%, y se comen el 70% del presupuesto de salud. Entonces no tiene la lógica adecuada cuando decimos invertimos un montón en hospitales y no tenemos la respuesta que necesitamos porque cubre el 10%. El resto va a la atención primaria, el 90% va a la atención primaria. Y no la hemos reforzado, no la hemos mejorado, porque bueno, si la comunidad cree que no es lo mejor, no vamos a tener una idealidad en el tema de la gestión de los pacientes. Doctora Paló. Bueno, yo creo que lo que dijo el doctor O'Connor es correcto. Acuérdense que atención primaria en Honduras muchas veces significó un centro de salud con solo una enfermera auxiliar, sin medicamentos y sin insumos. Después significó que podía haber un médico, muchas veces es el médico en servicio social o es un médico general y no siempre va a estar abastecido. Después de décadas de tener eso en atención primaria, la población aprendió que donde le podían resolver el problema era a un nivel de atención mayor, un hospital de área regional o nacional. Y por eso los hospitales pasan llenos. Si queremos que vuelva a confiar en la atención primaria, tenemos que reforzar esa atención primaria y mejorar la atención primaria. Y eso se tiene que traducir a presupuestos de personal, insumos y todo lo necesario. Pero volviendo al departamento de mayor problema, Cortés, ¿cómo están las mesas intersectoriales en Cortés? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué papel han tenido los alcaldes de Cortés? El sector salud en Cortés tiene la capacidad de convocatoria para esas mesas sectoriales. Si la tiene, fabuloso. Si no la tiene,
quién lo puede apoyar para que logre hacer que las mesas intersectoriales de Cortés, las de Santa Bárbara, las de Lloro, las de Atlántida, que son los departamentos de mayor problema, funcionen. ¿Qué hizo Choluteca para tener éxito y estar prácticamente sin casos de dengue? ¿Por qué Choluteca está así? Si Choluteca está así, los demás departamentos deberíamos de poder estar así también. ¿Qué se hizo en Choluteca? Y podemos repetirlo en otros departamentos. Porque mientras tenemos que tener atención primaria fortalecida, hospitales fortalecidos, porque nos toca en este momento hacer eso, porque tenemos una avalancha de pacientes, tenemos que ver también que las mesas intersectoriales se hagan, se integren y funcionen en los departamentos de mayor problema. Si no funcionan, pues buscar la manera de que lo hagan. Falta liderazgo, reforcemos el liderazgo. O sea, hablemos con la MON, veamos si la MON es capaz de hacer que los alcaldes participen. Tenemos que tener reuniones entre ministros de las diferentes áreas para que puedan funcionar o involucrar incluso al Ejecutivo si es necesario. Pero se tiene que tener el liderazgo necesario para que se creen las mesas intersectoriales y que funcionen, porque de nada me sirve tener una mesa intersectorial de nombre si a la hora de la hora no funciona. Tenemos que por eso hacer la autoevaluación. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué nos falló? ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Por qué en Choluteca sí y por qué en Comayagua no? ¿Por qué Cortés está como está? ¿Qué es lo que ha hecho que Cortés esté así? ¿Cómo lo podemos corregir? Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que corregir si queremos que no nos vaya tan mal en lo que falta del año. De lo contrario, podemos superar con creces al 2019. La actitud del hondureño, usted de entrada dijo que no hacemos caso. Así es, bueno, yo por lo menos tengo mi pila tapada, pues hago comunidad con mis vecinos, yo realmente siento que la gente no hace caso, pues, no tiene percepción del riesgo, ni los alcaldes, ni los gerentes de algunas instituciones, ni las iglesias, ni los patronatos, ni algunas ONG. Algunas ONG tienen otra agenda diferente a la de salud. Realmente sí quiero felicitar a la Cruz Roja, ¿verdad? Que Cruz Roja desde el año pasado siempre ha estado invirtiendo en sus acciones, en fortalecer el combate del dengue, del vector en La Paz, en Comayagua, y este año se ha trasladado a lo que es San Pedro Sula y una parte de Cortés, porque ahí son dos regiones sanitarias que están, y ellos incluso ayer me mandaron unas fotos del trabajo que ellos hacen en silencio, mire, en silencio. Es una organización que sí nos ha apoyado bastante, incluso ellos mismos han contratado personal de campo, sus voluntariados, es muy digno de admirar. Pero sí, ¿verdad? La verdad que lo que yo siento, doctora Palou, es que muchos alcaldes creen que el sector salud es su enemigo, porque tal vez no son del mismo partido. Y esto, como se los digo, sus votos se les están enfermando, sus votos se les están muriendo. No se ha podido tener una reunión con el alcalde de San Pedro Sula. Y eso es grave para la población. Y eso hay que decirlo, pues nosotros hemos estado, por eso yo no sé si me van a poner las fotos, sí o no, porque ahí no solo son mis palabras que quiero mencionar, sino que eso es, mire, esa es una sala situacional donde solo llegó el ejército, parte del ejército, y mire, prácticamente allá está el del ejército, allá por la ventana. Esto es San Pedro Sula, mire, la policía, el ejército, el personal de salud, ustedes pueden ver muy poca participación de las otras. Haya estado también la Cruz Roja. Estos son los equipos que se han comprado. No sé si pueden seguir.
Este es el equipo que se ha donado a cada una de las regiones sanitarias. Esas son las bombas termonebulizadoras, las campañas de fumigación para casa a casa, pero también tenemos personal renuente. Mire esa fotografía de ese militar dándole el abate a la señora, ¿verdad? Y la no señora, dejó entrar a ver la pila. dejó entrar la pila. Y la señora agarrándolo con desdén. Sí, entonces no sabemos si ese BTI que se le dio lo va a votar o lo va a aplicar. No sabemos. Entonces esas son casas renuentes. Mire cómo el ejército nos ha ayudado, es de decirlo también, ¿verdad? La policía también nos ha acompañado. Cómo prácticamente nosotros hemos andado barriendo, recogiendo. Mire, hasta de noche hemos andado. Miren la fotografía del centro. Mire, fumigando, pensando que la gente no se ha hecho nada. El control vectorial de la lucha lo hemos estado haciendo. Mire la del centro, es un montón de llantas. Mire, así son los junkers de Honduras. Destapados, les gusta que uno les vaya a hacer el trabajo. Allá estamos fumigando una escuela, fumigando un cementerio, dando entrevistas. Mire la mesa intersectorial, mire, solo el ejército. Volvamos. Gracias, doctor, por su participación esta mañana. El doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia y Salud. 30 segundos, la recomendación final. Bueno, como siempre, ¿verdad? Nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo. Hoy es el gran día D. Muchos del personal pues va a estar uniformado, vamos a andar con este chaleco. Algunos van a andar con esta gorra. Tenemos también un diseño de una camiseta que dice pilas con el dengue, ¿verdad? Quiten la rotulación para que se vea bien el chaleco y la gente identifique. Muchos vamos a andar con esto, ¿verdad? Con este chaleco, ¿verdad? Con la gorra de que dice Secretaría de Salud. Esto lo estamos haciendo hoy porque mucha gente se aprovecha de hacer chalecos así. Y se aprovecha de entrar a una casa y poner en una situación de riesgo de vida o de asalto, lo que sea, pero nosotros hoy andamos identificados como Secretaría de Salud. Anda también una camiseta que dice pilas con el dengue. Queremos la participación ciudadana, más que todo esto. Sin la participación ciudadana va a ser muy difícil controlar esta situación. Gracias, el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia. El doctor Darío Zúñiga, médico pediatra que nos acompañó esta mañana, doctor. Sí, el mensaje es para los padres de familia que estén atentos ante cualquier cambio que vean en sus hijos. Si es lactante de menor de 1 año, con que deje de comer y tenga un poco de fiebre, puede tener dengue, hay que ir a asistir con el pediatra. Y los niños más grandes, pues que digan, ¿verdad? Si tienen dolor de abdomen, si hay fiebre, si hay vómito, si ha dejado de comer o de tomar líquidos, es importante asistir al médico. Gracias. La doctora Elsa Palobo es ministra. Gracias, doctora. Perdón, el audio se fue un minuto, pero creo que me toca dar las últimas declaraciones. Y sería básicamente, apoyemos todas las actividades del día de hoy y continuemos haciéndolas por el resto del año para evitar dengue. Gracias, doctora. Muy gentil. Henry. Bueno, decirle a la comunidad en general, a los que nos están viendo, vienen los tiempos más difíciles del dengue, no hemos empezado realmente, faltan los meses que más llueve y el trabajo todavía ha empezado y hay que seguirlo, hay que mantenerlo y las comunidades se tienen que sumar a las iniciativas que la CESAL está poniendo para que podamos albergar algo de seguridad dentro de todos los pacientitos que nos toca ver. Gracias, doctor Henry Andino, epidemiólogo del Seguro Social. Vamos con el jefe del Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención, doctor Raúl O'Connor. Recordemos que el dengue es comunitario. Si nosotros nos unimos desde nuestras comunidades, vamos a lograr disminuir la incidencia de casos de dengue. Y invito a la población a confiar en la red como el Segundo Nivel de Atención. Tenemos nuestros centros de estabilización, pueden llegar con confianza, tenemos medicamentos y no vayamos directamente al hospital. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen viernes. Estamos listos en Hoy es tu Día para entretenerlos hasta las 12 del día. Acuérdense, el dengue mata, van 139 muertos, con esos 2 muertos, 2 niñas, una de 13 y otra de 15, que reportan en el Hospital Escuela mi compañera Valeria Rojas. Que estén bien, cuidémonos del dengue.